¿Te has preguntado qué hay detrás de un duelo? En el camino a la felicidad tenemos obstáculos, muchos de ellos necesarios para redireccionar nuestras vidas hacia algo mejor y darle el valor de estar presentes en este plano terrenal. Uno de esos obstáculos es la partida de un ser querido que, por alguna enfermedad o accidente, fallece inesperadamente. Cuando le ocurre a un ser querido con muchos años de vida, es algo que ya esperamos y estamos de alguna forma preparados. Pero cuando ese ser querido es joven, un niño o una niña, es algo que no se espera y es más difícil la superación de ese duelo. Los duelos no superados podrían generar enfermedades tipo depresión e incluso un suicidio. Por eso la importancia de repasar y saber qué hacer ante esta adversidad del ciclo de la vida. El primer problema ante un duelo no superado es que tu vida no será la misma por la ausencia de esa persona. Quédate a descubrirlo. Te aseguro que te darás cuenta que todo lo que sucede tiene una razón. Hablar del duelo y sus fases sería una tarea algo sencilla. Sin embargo, estoy seguro que al conocer y entender la vida y obra de la persona que describió con lujo de detalles dichas fases, nos va a ayudar a entender mejor todos los conceptos relacionados y a su vez entender mejor un duelo por un ser querido. Conozcamos un poco a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien descubrió un modelo no necesariamente lineal, es decir, no se dan en una secuencia rígida, y que estas etapas son cinco: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Esto es lo que sucede en nuestra conciencia, en nuestro ser, cuando estamos en nuestros últimos momentos de la vida. La doctora Kubler-Ross nace el 8 de julio de 1926 en Zúrich, Suiza, y fue la primera de un parto de trillizas de una familia de clase media. Las vestían iguales, les daban los mismos regalos y hacían las mismas actividades. Las personas reaccionaban ante ellas no como individuos, sino como grupo. Su sentido de identidad fue afectado y esto le ayudó a reconocer entre las personas quiénes eran auténticamente ellas mismas, quiénes eran sinceras de corazón. A los 5 años enferma de neumonía y su compañera de habitación fallece. Allí fue su primera experiencia con la muerte. Pasado algunos años, vio a su vecino, luego de sufrir fractura de cuello, cómo sosegadamente tranquilizaba a su familia mientras se preparaba para su inminente muerte. Todo esto la llevó a comprender que la muerte era una de las etapas de la vida y que las personas moribundas y quienes la rodean, familiares y amigos, deberían estar preparados para afrontarla con paz y dignidad. De adolescente laboró en un laboratorio de un hospital para refugiados de guerra, reconstruyendo comunidades devastadas por la Segunda Guerra Mundial en Francia, Polonia e Italia. En 1945 se convierte en una activista del Servicio Voluntario Internacional para la Paz. Poco tiempo después de esta guerra, visitó un campo de concentración donde habían muerto más de 300.000 personas. En ese lugar conoce una niña que se había salvado de las cámaras de gases por no caber en ellas, por el exceso de personas. Y esta niña, en lugar de vivir amargada, odiando al sistema, esa niña decidió perdonar y olvidar. La niña decía: si puedo cambiar la vida de una persona del odio y la venganza al amor y la compasión, entonces merecería sobrevivir. Esto y las experiencias en Polonia le cambiaron la vida para siempre y decidió pasar su vida sanando a otras personas. Las paredes de los barracones, que no son más que construcciones grandes de una planta o piso para tener un gran número de personas prisioneras, estaban llenas de dibujos de mariposas talladas con las uñas de las personas sentenciadas a las cámaras de gases. Esos dibujos la marcaron
y a partir de allí se dedicó en cuerpo y alma a crear una nueva cultura sobre la muerte. Convirtió el símbolo de la mariposa en el emblema de su trabajo. Pensó que este hecho significaba el renacimiento hacia un estado de vida superior. En 1951 se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zúrich en contra de la voluntad de su padre y se graduó 6 años más tarde. Hizo pasantías y una especialidad en psiquiatría en Nueva York en 1958 y en 1965 se muda a Chicago y allí se convierte en profesor asistente de psiquiatría en el Hospital Billings, afiliado a la Universidad de Chicago. Aquí comienza a centrarse en el tratamiento psicológico de pacientes terminales que sufrían de ansiedad. Ella descubre que muchos médicos y profesionales de la salud evitan hablar de la muerte con sus pacientes, dejándolos en soledad ante esta. Por lo general, las facultades de medicina de esa época se centraban en la recuperación de los pacientes y no en el proceso que se da ante la muerte inminente. Organizó seminarios sobre la muerte y el morir con cuidadores, personal sanitario, familiares, amigos y otras personas que atrajeron gran público. Su primer libro, que fue todo un éxito, sobre la muerte y los moribundos, en 1969, la impulsó a dedicarse más a los pacientes moribundos y fundar una casa de paz cerca a la ciudad californiana de Escondido. En 1980 comenzó a ayudar a pacientes con SIDA, entre otros enfermos que debían enfrentar la muerte. Ayudó a muchos familiares a manejar su pérdida, cómo enfrentarse a la muerte de un ser querido, cómo apoyar a la persona en agonía, lo que se debía hacer y no hacer en esos momentos. Bajo su tutela se fundaron fundaciones, movimientos cívicos y libros que reclamaban el derecho a una muerte digna, y miles de familias recibieron consuelo. Toda su obra versa sobre la muerte y el acto de morir, y ella va describiendo diferentes fases de la persona enferma según se aproxima su final. Y estas son las fases que hemos mencionado antes: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No te pierdas a detalle estas fases en el siguiente video. Soy Danilo Herrera y te espero en la próxima estación. Hasta pronto.